En Bolivia hubo unas elecciones. Evo Morales es uno de esos revolucionarios que sostienen que para hacer una revolución nada más tiene que ser con él solo. Y además para siempre, ¿verdad? Méritos por cosas que hizo en su país, pero quiso quedarse para siempre gobernando. Ahora bien, ya lo que pasó en Bolivia lo sabe el mundo. En Bolivia la ley electoral indica que para ganar en primera vuelta se necesita una de dos cosas, o un 50%, ¿verdad? O un 40% si el segundo lugar no llega a 30%. Que le lleve un 10%. Que le lleve un 10%. Sí, aunque no alcance 50%, pero si tiene 10% más que el que está en segundo lugar, gana. Gana, exactamente. Y bueno, ese fue el resultado oficial de la elección de Bolivia. Ahora, mientras eso se dilucidaba, el ejército quitó a Evo Morales, lo hizo renunciar, él se fue, está exiliado, ¿verdad? Pero, ¿qué ha surgido ahora? Resulta que... Pero fue quitado después que la OEA dio un informe indicando, bueno, que había dificultades con el proceso de cómputo. La OEA dijo, el informe de la OEA, lo que dijo fue que como las elecciones, el conteo fue paralizado, ¿verdad? Cuando faltaba la menor parte, fue paralizado y después que continuó, entonces dice la OEA que de una manera escandalosa los votos que se contaban, Evo Morales tenía mucho más ventaja en el último tramo de conteo, después de que se hizo la paralización, que lo que tenía antes. Es decir, que si antes tenía un 40, digamos, vamos a decir un 30, entonces después tenía un 60 en el último chin, y que con eso fue que ganó. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Que lo primero es que esa versión de la OEA fue refutada. Y fue refutada por una entidad que es bueno que sepamos qué entidad es esa. Esa entidad es el Massachusetts Institute of Technology. Es un instituto tecnológico de Massachusetts, sí, que es el MIT. Y vamos a hablar de qué es eso. Le llaman MIT, ¿verdad? Sí. Por las siglas, el MIT. Entonces, ese instituto tecnológico es una de las principales universidades tecnológicas del mundo, es la principal de los Estados Unidos. Y tiene varios departamentos. Uno de ellos es el MIT Election Data and Science Lab, es decir, un laboratorio para procesos electorales. Y por eso fue llamado a analizar lo que había pasado en las elecciones de Bolivia por otra entidad de los Estados Unidos, el CERP, que por sus siglas en inglés es el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas. Sí, una entidad de los Estados Unidos llama a una entidad tecnológica de los Estados Unidos y entonces los dos principales directivos de ese laboratorio de data de elecciones publican un artículo en el Washington Post, uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos. Eso fue el pasado viernes, ¿no? Sí. Entonces, lo que ellos dicen ahí es que el MIT concluyó, después de todos los análisis que hizo de los equipos, que no hubo tal alteración en las proporciones. Es más o menos lo que dijo Leonel Fernández aquí, que en las últimas horas hubo un algoritmo y que era desproporcionada la cantidad de votos del final en relación con los votos que se contaban al principio. Entonces, el MIT concluyó que no hubo tal alteración en proporciones que pudieran cambiar los resultados
y que un incremento poco significativo al final se explica porque los trabajadores, allá el día de las elecciones no es feriado, acuden tarde a las urnas y es donde Evo Morales tenía más fuerza sí. Y también en las áreas más alejadas también tenía más fuerza, que son resultados que llegan después. Curiel y Williams, los autores de ese artículo en el Washington Post, escriben que no hubo un cambio drástico en la tendencia del voto de Morales y textualmente dan esta conclusión. No hay, lo digo textualmente, no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar. Ellos no dicen no hubo fraude, ellos dicen nosotros no encontramos fraude y lo que dice la OEA es erróneo. Textualmente, no hay ninguna evidencia estadística de fraude que podamos encontrar. Las tendencias en el conteo preliminar, la falta de un gran salto en el apoyo de Morales después del alto, de la suspensión, y el tamaño del margen de Morales parecen legítimos. Parecen legítimos. Con todo, el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecerían profundamente defectuosos. Entonces, ellos le mandaron ese informe a la OEA y la OEA no se lo respondió. La OEA respondió ahora después de que se publicó. Y la OEA mantiene su posición de que sí pasó eso, que ellos dicen que no pasó. Ahora, ¿qué es el Massachusetts Institute of Technology? Vamos a ver algunas imágenes. El MIT. MIT, ¿verdad? Miren, no, pero eso no lo pongan tan largo desde la número 10. Ahí están poniendo las 10 principales universidades del mundo. Y no vamos a esperar 7 para llegar al MIT. Porque está, en el 2018 fue calificada como la tercera universidad tecnológica más importante del mundo. Claro. La tercera en el 2019. Pero eso fue un bajón que dio. Porque los 7 años anteriores consecutivamente, señores, desde el 2000, mírenlo ahí, el número 3, la universidad número 3, ahí está, Massachusetts Institute of Technology. Pero los 7 años anteriores consecutivamente fue primer lugar, es decir, la mejor universidad tecnológica del mundo, 7 años consecutivos, y al 8º año, que fue el pasado, entonces número 3. Entonces, esa universidad, por ejemplo, para que tengamos una idea, entre sus egresados hay 76 premios Nobel. Yo voy a repetir el número porque cualquiera diría, ¿cómo fue? Entre sus egresados hay 76 premios Nobel. Entre sus egresados hay varios gobernantes. Por ejemplo, Kofi Annan, el ex secretario general de la ONU, es egresado del MIT. Virgilio Barco, expresidente de Colombia, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, Luis Ferré y Ricardo Rosselló, 2 gobernadores de Puerto Rico. Los científicos en aeronáutica y el espacio de los Estados Unidos, prácticamente todos son egresados, incluyendo a todos los astronautas. Todos estudiaron ahí. Yo puedo hablar de muchos inventores. Por ejemplo, Tim Berners-Lee, inventor de la World Wide Web. Vannevar Bush, inventor del hipertexto. William Shockley, inventor del transistor. Señores, Noam Chomsky, filósofo, lingüista, matemático, politólogo. Bastante es decir, no es un par de disparatosos el que ha contradicho es que esa universidad, la conclusión de la OEA sobre las elecciones de Bolivia. Yo creo que nadie se atrevería a poner en duda el prestigio y la calidad que tiene el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es muy, muy reconocido y además el centro del que tú hablabas, que es el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, había hecho un estudio preliminar de la situación en Bolivia en noviembre
del pasado año y había en ese estudio preliminar llegado a resultados más o menos similares a lo de esta universidad que critica y cuestiona a la OEA, sobre todo por la falta de rigurosidad en la investigación, por el hecho de que la OEA haya concluido que ese cambio, bueno, para hacerte más preciso, el argumento fundamental de las conclusiones de esa investigación, ese estudio que hizo la OEA, es que el cambio drástico y difícil, que fue un cambio drástico y difícil de explicar la tendencia de los resultados preliminares. Y recordemos que en Bolivia hay dos tipos de resultados. Un resultado del conteo rápido, que es el resultado preliminar, que no es vinculante, y el resultado oficial que se hace. Claro. Y lo que hubo interrupción fue sobre el resultado preliminar, es decir, sobre el conteo rápido. Y el resultado oficial que se fue dando en base a las actas, ese no tuvo ningún cambio, no se paralizó, no hubo ninguna situación, y ambas instituciones dicen, tanto la OE en Haití como CER, que las investigaciones que ellos hicieron demuestran que es fácilmente explicable ese cambio de tendencia. Por eso que tú decías a los trabajadores, pero al mismo tiempo los votos y las actas que más tarde llegaron fueron las actas de los centros rurales, donde, donde Evo Morales también tiene menos apoyo. Lo que llegó más rápido fue las ciudades, donde hay una clase media que cuestiona, que critica. No, creo que te equivocaste. Tú dijiste las clases rurales donde menos apoyo tiene Evo Morales. Dijiste. No, más apoyo. Es donde más apoyo tiene. Claro, disculpa. Sí, sí. Es donde mucho más apoyo tiene Evo Morales. Ahora, que quede claro algo, con esto no sé, bueno, tú es que has estado tratando el tema a nivel de las redes sociales, pero es importante advertir que, bueno, una cosa es lo de Bolivia y otra cosa es la República Dominicana, en materia de lo que pasó con las elecciones. No quiere decir que eso que haya pasado en Bolivia vaya a pasar en la República Dominicana. Claro que es noticia porque estamos hablando de un hecho que fue calificado de golpe de Estado en Bolivia. Sí. Porque tú puedes estar en desacuerdo, y lo estamos, con la manera en que procedió Evo Morales al insistir en su continuidad. Incluso él perdió un referéndum al que sometió, diciendo que la gente indicara si estaba de acuerdo o no con la reelección. Lo perdió, lo llevó al Tribunal Constitucional de Bolivia, y el Tribunal Constitucional de Bolivia revertió esta situación. Y bueno, incluso el propio secretario general de la OEA posteriormente indicó que Evo Morales tenía el derecho legítimo de reelegirse, y avaló esa decisión que había tomado el Tribunal Constitucional. Entonces, el caso de la República Dominicana, en este sentido, bueno, lo que hay que tener en cuenta es esta información, pero esperar que en la República Dominicana la OEA pueda hacer esta investigación, que precisamente comenzó el día de ayer sacando una muestra aleatoria de los equipos, y el día de hoy va a formalizar con la Junta Central Electoral un acuerdo para la realización de esta auditoría. Tenemos en el país la ventaja, además, de que no solo la OEA, sino que el AIFES, que es la Fundación para Sistemas Electorales, Fundación Internacional para Sistemas Electorales, va a estar haciendo una auditoría de los equipos, y además Uniore está trabajando desde ya. Es decir, que vamos a tener la posibilidad de contar con 3 informes distintos sobre lo que aconteció el pasado día 16 de febrero, que es importante. Insistimos, el elemento que puede generar mayor confianza con relación a los procesos electorales venideros tiene que ver con una investigación seria de lo que aconteció el pasado 16 de febrero con las elecciones municipales. Pero no hay duda de que la OEA, que está trabajando en nuestro proceso electoral, trabajó en el de Bolivia. Sí. Y dio una conclusión sobre un fraude que el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que como mostramos aquí, ganó 7 años consecutivos el título de la mejor universidad tecnológica del mundo, y al año siguiente, que fue el pasado, ganó el 3er lugar, después de 7 primeros lugares consecutivos, ha dicho que no fue así, ¿verdad?
Entonces, no estamos diciendo que aquí va a pasar lo mismo. Estamos diciendo que es importante, que eso es muy importante, o no lo es. O no lo es. Claro que la OEA va a estar ahí, ya está. Y además, hay que decir que tenemos una circunstancia agravante. En la sociedad dominicana hay pocos referentes universalmente reconocidos, es decir, entidades o personas que puedan acompañar a las autoridades en este proceso. Cualquiera buscan a San Pedro y lo van a cuestionar. Ahora mismo en el país, claro. Entonces, por ejemplo, que la iglesia, que yo diría, los jóvenes, es difícil encontrar acompañadores, acompañantes de este proceso que le den confianza a todo el mundo. Entonces, por eso este tipo de cosas tienen mucha importancia. Y más considerando que nosotros tenemos elecciones municipales el día 15 de marzo y el 18 de marzo son las elecciones de la OEA y Luis Almagro aspira a la reelección. ¿Es cuánto? Vamos a hacer una pausa. Sí, ya están con Y nosotros. hoy tenemos aquí a dos invitados. cazadores casados. Son dos importantes periodistas de nuestro país y conversaremos, ¿verdad?, con Fausto Rosario Adames, que es el director del diario digital Acento, y tenemos también a Edith Febles. Ustedes los conocen bien a los dos. Claro. Exactamente, y entonces vamos a hablar de las particularidades de los concursos que hace la Procuraduría General de la República para cambiar fiscales, cómo se hace y sobre todo qué se persigue con esto. Ahora Fausto y Eddie en calidad de entrevistados. Sí. Así que no se vayan, volvemos. hacemos una pausa y regresamos.